Avui és 1 de setembre, primer dia per molta gent, per mi per exemple, però també per pares, per persones que tornen a la feina i que també han de fer malabars, podríem dir, per gestionar el temps lliure dels seus fills abans no comenci el curs vinent el dilluns. Sens dubte, per aquest fet i sobretot també perquè mai és fàcil tornar a les vacances, volem saber de quina manera ens podem preparar psicològicament pel retorn a la rutina. Hi ha gent que diu que li va bé tornar a la feina, tornar a casa, que necessitava tornar a tenir una agenda fixa, que trobava a faltar tot això, la rutina. Bé, el cert és que és un miratge i que en pocs dies el que troben a faltar és estar 4 hores a la platja sense fer res, preocupats únicament perquè el morel es quedi equilibrat per davant i per darrere del cos. Normalment costa, hi ha un procés d'adaptació de dies o setmanes, abans no tornem a estar immersos en la rutina i els primers dies sembla que el rellotge passa més lent i que la nostra energia s'esgota més ràpid. No és el nostre cas, Joan. Ja veuen que estem a peu del canó amb moltíssimes ganes de començar aquesta temporada, però de ben segur que molts oients se sentiran potser identificats amb la duresa del primer dia i per ajudar-los, en certa manera, portem a la millor persona per fer-ho possible, el David Cueto. Ja ho saben, el coneixen ja de la temporada passada, psicòleg al despatx Dr. Guilera, Psicoset N'Esplugues y Acepteco a León. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludaros de nuevo. Igualment, com ha anat l'estiu? Bien, yo sí tengo que aplicarme un poco lo que vamos a hablar. He tenido un parón bastante importante, así que encantado de ayudar a los oyentes a reengancharnos, ¿no? Las personas que ya hemos parado. Molt bé, doncs anem directe al gra. Hi ha cap recepta màgica que ens ajudi a fer aquesta transició del descans total, podríem dir, a la rutina i a les obligacions? Bueno, ya hemos hablado, ¿no? La temporada pasada que somos animales de costumbres, de rutinas y evidentemente si hemos parado, ¿no? Y hemos estado, ¿no? Pues habéis dicho la playa, 4 horas y demás, pues obviamente echaremos de menos ese dolce farniente, ¿no? Ese dulce hacer nada de que nos, el cargar pilas que se suele decir. Y luego yo siempre, ¿no? Ahora en terapia, ¿no? Que ahora en este septiembre, tanto técnicas de estudio, nuevos estudiantes o adultos, ¿no? El tema de hábitos y rutinas. Hubo hace años, yo he visto un run que se llama, ¿no? De los famosos 21 días para adquirir un nuevo hábito, que creo que ha ido desapareciendo. Pero yo insisto que en esto la ciencia habla que la media para un nuevo hábito sería 2 meses. Es decir, más de esos 21 días que a lo mejor esa... en psicología pop que se llama, e incluso se habla de que puede ser cerca de 1 año. Y también el tema de hábitos y rutinas, hay una discusión metodológica en psicología, es decir, ¿cómo definimos un hábito? ¿Es levantarte temprano y hacerse un café o ducharse o el desayuno? ¿O es algo más difícil, ¿no? Como si el gimnasio si no se nos obliga, o hacer tareas mentalmente exigentes, laborales, ¿no? O de estudiar. Entonces, hay este tema metodológico que es muy interesante y, como digo, ¿no? Es el pensamiento mágico, también os he hablado que es natural. Uno cuando vuelve a la rutina piensa que por estar motivado y enfrentarse ante ella, pensaremos que nos podemos liberar de la carga del no hacer nada que hemos hecho anteriormente, y es muy complicado, ¿no? El ser humano necesita progresión y escala, y al final, cuando se habla en terapia de la rutina, lo que queremos remarcar son 2 palabras clave, que es la reiteración y la retroalimentación. Es hacer cosas de manera rutinaria y retroalimentarnos y recibir información sobre cómo lo vamos haciendo. Y también un truquito muy rápido sería modificar pequeños hábitos, es decir, implementar algo de nuevas. Ya sabemos que la ciencia habla de 2 meses mínimo, podría ser. Entonces, sería como hacer algo más escalonado y coger cosas que hemos ido cambiando, pues en verano, a finales del verano, si vemos que nos vamos a reenganchar, ir añadiendo pequeñas cositas que vamos modificando un poco más adelante. Clar, ara parlaves de 21 dies, 2 mesos o fins i tot 1 any per crear un nou hàbit. Entenc que és diferent el fet de tornar a la feina perquè no estàs creant un hàbit, sinó que estàs reprenent una rutina que fa uns mesos ja seguies i tenies integrada a la teva vida. Tal cual, por eso es más fácil en principio lo que nuestro cerebro ya ha hecho antes, ¿no? Hemos hablado ya varias ocasiones de nuestros mecanismos cognitivos y emocionales tienden hacia la predicción, hacia lo que viene posteriormente. La memoria, la atención, la conducta, el sistema de recompensa, todo va hacia lo que se supone que nos ayuda a predecir lo que viene delante, ¿no? Porque los humanos, ya hemos hablado, ¿no? También somos una especie que ha vivido cientos de miles de años en un entorno natural y peligroso, con lo cual, digamos que lo predecible es igual a supervivencia. Entonces,
la rutina, todo ese mecanismo que hemos hablado, es lo que se llama conductas dirigidas a contextos específicos. Por eso, Joan, obviamente, si hemos hecho algo antes, nuestro cerebro parece que se acuerda en ese contexto, ¿no? El tema espacial, un ejemplo que ponemos muchas veces, el tema de las contraseñas, ¿no? De que hay contraseñas que si lo hemos hecho con un ordenador necesitamos las manos para poner el teclado y hacerlo y recordarla. En cambio, a veces con el teclado del móvil o táctil parece que cuesta más. Entonces, como decimos, ¿no? Lo repetitivo y predecible, insisto mucho, equivale a la supervivencia. Por eso a nuestro cerebro le gusta tanto encontrar cosas que ha encontrado anteriormente. Y también tenemos lo que se llama el sesgo, ¿no? Esa especie de mecanismo evolutivo de que es más resaltable, importante para el cerebro lo malo que lo bueno, ¿no? Digamos que la supervivencia se basa en evitar algo que te puede matar, con lo cual, sobre todo en fases iniciales, ¿no? Cuando uno quiere reinstaurar rutinas o implementar unas nuevas, suele ser más recomendable intentar darte más palmaditas en la espalda, ser más positivo. Y evitar también muchas veces la multitarea, ¿no? Estamos trabajando, los niños te avisan de un lado, de otro. Esto, sobre todo en fases iniciales, es importante evitarla, y bueno, más adelante también. Y también el tema de, bueno, si vemos que algo es demasiado grande, ¿no? Pues volver al trabajo en general, descomponer en pequeñas tareas o checklists, eso también le ayuda al cerebro a ir, bueno, recuperando el ritmo, ir alcanzando una fluidez que evidentment cuando hacemos un parón com que se corta o se para un poco. Ara que parles d'algunes recomanacions, perquè entenc que hi ha gent que pateix més que d'altra aquesta tornada a la feina, després en parlarem de la gent que té més facilitat per crear hàbits i la que menys, però un truc que fa molta gent és, per exemple, tornar abans de les vacances per fer una transició, doncs, més progressiva a la rutina. Això és un bon mètode? És a dir, d'alguna manera sacrificar el període vacacional per tenir una entrada a la feina, doncs, més amable? Muy interesante, Joan, si se hace de manera, ¿cómo decirlo?, escalonada y realista. Este es el problema, claro, cuando nos ponemos objetivos, tendemos al optimismo, ¿no? Pues todos queremos conseguir cosas importantes, cada una persona ganar mucho dinero, y ese tema escalonado sí que puede ser importante la última semana, los últimos días, porque de sopetón puede ser complicado. Hay gente, como has dicho, ya iremos hablando, que hay gente que tiene más facilidad que otra para determinados contextos, pero sí que puede ser una buena pauta o acostumbrar al cerebro, es decir, ponerse, ejemplo, las mismas horas, ¿no? Si, imitar a lo mejor el pico de mayor trabajo en nuestra jornada laboral. Alguien que lleva muchos años trabajando, yo creo que tiene ya la retroalimentación, ¿no? Que es lo que se comentaba antes, de que, pues no lo sé, de 11 a 1 es cuando yo más reuniones tengo, trabajo, más gestiones o más trabajo con los alumnos, con el tipo de actividad laboral que sea, o manual o de repartir. Entonces, sería buscar a lo mejor esas pequeñas ventanas que se llama, ¿no? De ir incorporándose, pero no hacer el bloque de oficina o de trabajo sin más, porque esto a lo mejor son muchas horas. Sería ir buscando pequeños momentos para que nuestro cuerpo lo vaya imitando y, como digo, retroalimentando y reiterando las conductas que más nos cuestan o que más creemos que nos van a generar más dificultad. Hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, això dels propòsits, sobretot d'any nou que fem a vegades. N'hi ha que pensen que l'any nou comença al gener, n'hi ha d'altres que pensen que comença avui, precisament 1 de setembre. El que passa és que normalment o no s'acaben de complir o es fa parcialment o directament no es compleixen, no? Quina explicació fa que, com a humans, tot i el poc percentatge d'èxit, podríem dir, continuem amb aquesta il·lusió que obrim una nova etapa de dir, vinga, anem a fer una llista de propòsits. Per què és tan important això pels humans? Es muy interesante, Lola. Se juntan varios factores, ¿no? Insisto mucho el tema evolutivo, que no es la explicación total, pero da bastantes pistas. El humano necesita optimismo, esperanza. Es decir, si lo que creemos que va a venir delante va a ser desagradable y doloroso y no sirve para nada, ¿no? Pues se tiene riesgos, ¿no?, de caer en lo que se llama indefensión aprendida, en una depresión. Y esa es una primera explicación de que esa tendencia a lo mejor al sobreoptimismo o al pensamiento mágico. Y que luego los humanos también nos gusta hacer checklists posteriores, ¿no? Si nos gusta cumplir tareas anteriores, ¿no? Esa especie de sensación positiva que siente el cerebro del check, 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 de cumplo las casillas, ¿no? Y les pongo un puntito amarillo, ¿no? Un check amarillo de he realizado la tarea correctamente. En el futuro, como que es la manera que también nuestro cerebro como de engancharse a la realidad, por así decirlo, entre comillas, de si tengo que enfrentarme a algo posteriormente, nos es más fácil hacer un listado de tareas concretas, más concretas y tangibles, específicas, por así decirlo, que hablar de quiero ser feliz. Entonces, claro, como cada ser humano tiene una manera diferente y
bueno, maneras de ver el mundo que no tienen que ser iguales para todos, pues conectamos con esa expectativa o felicidad a través de tareas que pensamos que rellenándolas nos hará sentir plenos, felices o como podamos llamarlo. Clar, i de ben segur que molta gent ho aconsegueix, perquè al final ser feliç és complicat, però si ho acotes a diferents tasques que són més realitzables, doncs al final segurament es pot assolir. Exacte. Però, clar, un exemple concret, per exemple, el de deixar de fumar, que segur que és molt comú amb molta gent quan comença l'any, i que pot ser que encadeni diversos anys sense complir-ho. Això també pot generar una desconfiança i un desànim amb un mateix, amb un propi individu? Muy interesante, Joan, porque esto yo lo he trabajado específicamente. Primero suelo explicar que la nicotina, que es, ¿no? Hay más sustancias, ¿no? en el cigarrillo, pero bueno, es la droga que más que uno se engancha, por así decirlo. Aunque uno crea que a lo mejor no provoca ese efecto inmediato, a lo mejor del alcohol, otras sustancias, es una droga muy adictiva para el cerebro. Entonces, empezando por ahí, que es una droga que al cerebro le genera bastante placer, ¿no? Hay receptores nicotínicos por todo nuestro cerebro, ¿no? El tema de la sinapsis neuronal, con lo cual uno se engancha. Es primero el tema fisiológico y entonces el craving que se llama, que es las ganas de consumir, también un componente psicológico. Entonces se suele hacer como una especie de, ¿cómo puedo decirlo, no? Como una especie de intervención total. Es la sustancia y la conducta, ¿no? Es decir, la gente que fuma, por ejemplo, tiene asociados pues pequeños descansos, por ejemplo, del trabajo de su día con el cigarrillo. Y personas me han explicado que lo que más les cuesta es el cigarrillo y después de... Claro, si trabajan o hacen una tarea no pueden cambiar esa conducta directamente, con lo cual por eso es tan complicado el tema de las nicotina u otras sustancias, porque hay un aprendizaje asociativo. Realiza una tarea que está asociado a esa sustancia que produce un efecto fisiológico en el organismo. Por eso, por ejemplo, la nicotina, el tabaco es tan complicado y la gente recae, con lo cual se puede realizar con éxito, pero por eso se suele dar una intervención, se recomienda tanto las pastillas que se dan para el tema de calmar el craving o las ganas de consumir nicotina y el aspecto psicológico y conductual de el consumo de qualsevol substància. Parlaves abans d'una cosa molt interessant, que són aquests 21 dies per crear un hàbit, inclús n'apuntaves a que podien ser més, 2 mesos, un any. Clar, això és molt de temps, que a part de que t'impliqui un esforç de constància i perseverança, doncs pot ser que no tothom s'adapti amb la mateixa facilitat a adaptar aquesta rutina. Aquesta dificultat per crear aquests hàbits, a quines bases neurològiques o evolutives correspon? Claro, el cerebro, digamos, como hemos hablado, busca la perspectiva anterior para crear experiencias futuras y estos métodos, no digo que todo sea mentira, ¿no? Hay muy, muy buenos libros sobre esto, sobre el tema de hábitos y rutinas, pero un poco el sesgo o el error que yo veo en ocasiones de la gente que dice que te falla estos métodos de implementar hábitos o productividad es que yo veo que a veces estos métodos se basan en la experiencia subjetiva o individual de la persona que te lo quiere explicar. Y claro, cada persona es muy diferente, hay mucha variabilidad individual, no hablemos del tema de cultural, pero bueno, si nos centramos, por ejemplo, en Cataluña, hay personas que tienen un mayor neuroticismo, es decir, una mayor necesidad de control de sus emociones y de la realidad. Entonces, esta gente necesitaría algo como más estructurado y cerrado para generar nuevos hábitos. Hay gente que no, hay gente que prefiere realizar cosas más nuevas, lo que se llama el constructo, ¿no? De la apertura a la experiencia, ¿no? Su cerebro necesita novedades más constantes e inmediatas para conseguir los objetivos. El tema de la atención. Gente que tiene mejor atención sostenida, que puede mantener su foco más tiempo, y gente que tiene mejor atención alternante, que necesita variar un poco de tareas para que su cerebro, como digo, se mantenga en la tarea, en la productividad y consiga ese hábito. De ahí que por eso estos métodos a veces sean complicados, porque depende de la persona, lo que le va bien a uno le va muy mal a otra. Dejar muy clara que la neuroplasticidad, es decir, el cerebro nunca deja de aprender, es decir, nunca deja de generar nuevas sinapsis, nuevas conexiones. Obviamente también el tema de la edad, no es lo mismo un niño, que cualquier persona que tiene niños sabe lo complicado que es algunos hábitos y otros no, y una persona más mayor que tu cerebro tiene no neuroplasticidad nula, pero más por decirlo, más limitada. Y luego, para terminar esta parte, el tema de la procrastinación, que se habla mucho de cómo dejamos para más tarde, que está muy relacionado también con la emoción. No todo es lo cognitivo, es que uno se sienta conectado emocionalmente con la tarea y la vea intrínsecamente útil y práctica propia de la persona, no impuesta desde fuera. Entonces, como digo, muchos métodos, muchas variaciones, pero claro, el ensayo-error es
como digo, la reiteración y la retroalimentación, el buscar nuevos cambios, y a veces estos libros o manuales se basen en un bloque específico que muchas veces hay que flexibilitzar i ajustar per a cada persona. Clar, precisament hi ha gent que agraeix inclús tornar a la rutina. No sé si pot ser que hi hagi persones que tinguin més facilitat per assolir un retorn amable, podríem dir. Claro, depende, como hemos dicho, ¿no? El tema de del valor que le damos a la tarea que queremos dar. El hábito será más fácilmente generado si nuestra emoción es más positiva, ¿no? Es reforzante. Y luego el tema de la socialización. Hay mucha gente que en su trabajo o en su vida diaria laboral se forma parte de un grupo, un equipo que se siente enriquecido, con lo cual, para generar nuevos hábitos, la gente se da cuenta de que como animales sociales que somos, si nos encontramos en un grupo en que la división de tareas está clara, nos sentimos conectados, nos sentimos, formando parte de un equipo, ¿no? Donde la división de tareas, como digo, está bien gestionada, cada uno se ayuda, se retroalimentan a unos a otros y se ponen objetivos realistas, con lo cual el grupo suele hacer que las personas se sientan enriquecidas. Entonces hay gente que en su actividad laboral se siente más productiva, más útil, y porque su trabajo le llama o porque a lo mejor le da una estructura, que su trabajo le da esa estructura y rutina que le permite generar nuevos hábitos. Aquí los ejemplos son grandes i innumerables, quasi. Abans ho has dit, David, crec, i en anteriors ocasions, quan hem parlat d'altres circumstàncies al voltant de la psicologia, deies això, que el nostre cervell a vegades tendeix a tenir més facilitats per ressaltar l'error o el perill abans que la recompensa. Clar, sempre aquests biaixos que ens comentes li intentem trobar una cara positiva, perquè ho podríem veure com quelcom negatiu, no? Només estar pendent de l'error o del perill abans dels beneficis. Però creus que a aquesta circumstància li podem treure partit? Podem veure com algo positiu que podem aprofitar? Sí, muy interesante, Joan. Especialmente un poco, varios puntos, lo del principio de en fases iniciales de implementar rutinas, ser más indulgente, por así decirlo. Luego ya es lo que se llama, especialmente yo presto mucha atención en terapia, ¿no? Y me han ayudado de esta manera, entrenado de esta manera, el tema de la curva de aprendizaje. Es decir, la frase que se suele hablar, es más importante un poco la trayectoria que la posición. La idea sería buscar en qué punto del crecimiento estamos y a través, sobre todo, insisto mucho, la mentorización. Si los humanos tendemos hacia el error y hacia el autocastigo, autoflagelación, y hay gente, como he dicho, ¿no? Un perfil con más neuroticismo, esto es más exagerado, será más importante que haya una mentorización o personas expertas que nos ayuden un poco a mejorar en nuestra manera, en ese catastrofismo natural que tenemos, en ese sesgo, en este error de procesamiento natural que solemos tener los humanos. Por eso ya muchas empresas aplican estos procesos, ¿no? De mentoring o de manejo de... buscar que los individuos somos, sí, individuos, pero formamos parte de una red social, de grupos sociales que nos ayudamos entre nosotros. Y también la clave un poco, Joan, yo hablo también de la flexibilidad cognitiva, de que la frase común de la evolución habla de que la naturaleza no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta, y que por muy buen plan que tengamos, yo creo que todos sabemos que al final un buen plan siempre se topa con predicciones que hayamos tenido, con hechos que nos entorpecen o que el plan, como digo, no llega a buen puerto. Entonces, el cambiar y pensar y reajustar no es un error. Y esto, por ejemplo, en terapia es un efecto, es un trabajo muy constante de cambiar un plan o una especie de plan y no de tarea que queramos llevar, no es un fracaso. Pero claro, nuestro cerebro, como digo, como basa la predicción en la supervivencia y la rutina, pensamos que por modificar un plan o un hábito hemos fracasado lo que queremos implementar de nuevo hábito, cuando en realidad es más adaptativo evolutivamente y más práctico en nuestra vida cotidiana e individual cambiar lo que no nos va bien. Y esto a veces es un problema, ¿no? De que te presentan plannings y, como digo, futuros argumentos incontestables, ¿no? Y esto será así, cronogramas, ¿no? Todo muy bien explicado. Pero, como digo, al primer error tendemos como a veces como caer en el catastrofismo. Entonces, buscar, como digo, otra persona que nos mentorice más experta o varias personas, y lo mismo buscar la flexibilidad y buscar en el cambio lo positivo, es decir, que adaptarse es positivo y que no tiene por qué ser un fracaso total, que és, com digo, lo que tendemos a hacer muchas veces. Ja per acabar, no sé si hi ha algunes pautes així breus que ens diries, mira, és important que tingueu en compte ara totes aquelles persones que vulgueu tornar a la rutina i establir hàbits.
Lo primero, yo suelo hablar de la descomposición de tareas. No pensemos que porque ya hemos hecho antes exitosamente algo va a volver a surgir, entonces sería agarrar y coger lo que tenemos, esa tarea grande, descomponerla en tareas pequeñitas. El tema de los objetivos que nos pongamos también, hablarlos con más personas, ¿no? Muchas veces, aunque sea un plan individual, como digo, buscar otros elementos externos que nos retroalimenten lo que estamos haciendo. Buscar, como digo, también una especie de insight que se llama de trabajo propio, ¿no? O por lo mejor, el ejemplo, hacer un test psicométrico de personalidad bien diseñado, ¿no? Que nos digan un perfil propio de personalidad, sabiendo que la personalidad es un constructo variable y medido externamente que no tiene por qué ser muchas veces, bueno, no válido, pero sí que puede ser un poco subjetivo en ocasiones, pero sería hacer un trabajo primero propio personal de cómo somos, qué queremos y buscar apoyo alrededor de lo que tenemos que enfrentarnos. Y como digo, no es esperar y reiterar. Como digo, ¿no? La ciencia habla de 2 meses, de casi un año, y buscar, bueno, hacer en ese planning semanal que tenemos, cada día hacer una especie de checklist de lo que hemos cumplido o no, ir adaptándonos, ¿no? La autoobservación, que es un poco a veces lo que se habla con la gente que hace exámenes o, por ejemplo, oposiciones estudiantes, que es la regla del 85%. Si queremos prepararnos en algo y acertamos más en la autoevaluación del 85% de las veces, nuestra autoevaluación es demasiado fácil, es demasiado sencilla, con lo cual tenemos que bajar un poco el nivel de, ¿no? Subir un poco el nivel de dificultad, y al revés, si fallamos más del 85%, es decir, acertamos un 80-85% de la retroalimentación o el análisis que hacemos, es que es demasiado fácil. Entonces, como digo, que soy muy insistente, es que es hacer un plan de estudio, de trabajo, el que sea, pero retroalimentar y, digamos, que hacernos exámenes constantemente. Porque a veces tendemos a decir, bueno, ya iré viendo, los resultados ya vendrán y demás, pero hay que ser muy constante en esto. Esto es, por ejemplo, lo más complicado porque, claro, si nos ponemos delante del espejo de lo que hacemos, nos sentimos mal porque fallamos y demás, pero hay que romper ese bucle, ese ciclo, como insisto de nuevo, con la mentalización de otras personas y con la búsqueda de nuestra retroalimentación tanto personal como exterior. Per tant, no desesperar, tenir paciència i també autoconeixement i autoacceptació. David Cueto, moltes gràcies, molt bona temporada per tu també i ens veiem la setmana vinent. Que vagi bé, bona tarda. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.